Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Ochoa y bienvenidos a un vídeo nuevo. En el día de hoy vamos a hablar de un cultivo súper fácil de tener, uno de los más luchones de la huerta, donde se puede cultivar en tiempo de verano, invierno, pero siempre con los cuidados necesarios. Antes de empezar a cómo cultivarlo, vamos a hablar un poco de su historia. Es un capsicum de la familia de las solanáceas, igual que el tomate y otro cualquier tipo de ají o chile. Inició todo esto en Perú y Bolivia, muy bien, luego se esparció a América Central y ahí abarcó todo. Aunque por paradoja de la vida, ahorita actualmente China es el mayor productor de pimentones morrones. ¿Quién lo diría, no? Es un cultivo ideal para temperaturas entre 18 grados hasta 32 grados, que lo hace ideal para invernadero. Su tierra ideal es un suelo bien drenado, porque no le gusta el encharcamiento. Hay diferencia de pimentones, unos siendo más regordetes y otros más alargados pero picosos. Y entre los colores puede ser entre amarillo, verde y claro, también rojo. Esta planta suele dar sus frutos entre los 2 a 3 meses, necesitando en sus primeras etapas de su vida una gran cantidad de luz, así que lo vamos a ubicar cerca de un balcón, de una ventana o donde caiga la luz directa. Muy bien, como ya lo dije antes, este cultivo va a necesitar un buen drenaje, ya que no le gusta el encharcamiento, ya que le puede provocar muchas plagas. Y ahora sí, antes de empezar con todo, cómo cultivarlo, métodos de siembra, vamos a hablar un poco de las plagas. Y antes de eso, vamos a empezar con que el exceso de riego, el exceso de abono debilita la planta y atrae plagas. Principales plagas son el pulgón, pero es muy fácil de eliminarlo o alejarlo, que es lo que queremos. Es con una infusión de ajo, infusión de cebolla o plantando ajos y cebollas al lado de la planta, ya que su fuerte aroma las va a espantar. También otros de las plagas más comunes es la mosca blanca. ¿Y cómo eliminar la mosca blanca? Pues simple, también podemos usar la asociación de cultivos, tengan eso en su memoria, que podemos sembrar la albahaca al lado de ellas, igual que con el tomate, también la albahaca. Dicen que es un buen potenciador de sabor, pero lo único que les confirmo es de que la va a ahuyentar las plagas, que la va a hacer daño a nuestro cultivo de ajíes, pimentón, tomate, todos ellos. Ahora sí, comencemos. Vamos a pasar primero a la selección de semillas, que es lo más importante de cualquier siembra o cultivo. Este es el pimentón que vamos a usar de prueba, muy bien. Es uno de los pimentones regordetes que suelen ser dulces y los alargados suelen ser picantes. Muy bien, vamos a proceder a cortarlo a la mitad, a sacarle las semillas. Y bueno, ya luego de haber cortado así en forma circular, haber sacado las semillas, separamos algunas. Ya luego de esto vamos a proceder a la selección de semillas. Acá tengo un envase con agua donde vamos a proceder a vertir las semillas seleccionadas. Esperaremos a que pase unos 10 minutos, 15 minutos para proceder a la selección de semillas. Unos momentos después. Y listo, miren, luego ya de haber esperado unos 10-15 minutos, vamos a ver que algunas semillas van a empezar a flotar. Estas semillas suelen ser ya huecas, sin germen de germinación, así que lo vamos a proceder a retirar, que lo más posible es que nunca germine. Ahora tenemos dos opciones: ponerlos todas estas semillas en un papel absorbente, muy bien, mantenerlo humedecido y dejarlo ahí con el calorcito, poniéndolo en un envase, humedeciéndolo, dejando 2 días hasta que la semilla ya empiece a tener sus primeros brotes, muy bien. Pero la segunda parte, como este es uno de los cultivos más fáciles de tener, puede ser directo a tierra, ya que no importa si la semilla está seca, si la semilla está fresca, ya que sí o sí va a germinar. Pero este procedimiento con el agua no debemos evitarlo, ya que nos va a ayudar a malas disecciones, ya que a veces cuando el fruto es muy joven, el germen todavía no se ha desarrollado y suelen todas las semillas flotar. Ya, y listo. El siguiente método sería en un envase con tierra poner las semillas, muy bien. Las cubrimos así delicadamente. No hay que echar tanta cantidad de tierra porque si no va a ser muy difícil para la planta germinar. Solo mantenemos acá las semillas bien hidratadas y en 15 días o menos, 7 días, vamos a ver las primeras germinaciones. Y acá justo tengo unas plantas ya con 15 días de germinado, que ya los cotiledones acá ya están grandes, ya está sacando sus hojas verdaderas, incluso algunas ya tienen sus hojas verdaderas más
más grandes. Esto pasa luego de 15 días o 15 a 20 días, ya que a veces se tarda mucho en germinar. Eso sí, las plántulas al inicio de su crecimiento van a necesitar luz, horas de luz, de 6 a 7 horas de luz. Muy bien. Y ahí, bueno, miren, algo que me olvidaba. Al final lo que ayudó a que enraíce más rápido, los esquejes que ganaron fueron los que les eché enraizante a base de lenteja, que así que los ayudó muchísimo. Acá están los esquejes de bugambilia. Ya, y miren algo. Esta planta ya de pimentón tiene 2 años, ya es su segunda producción. Y siempre algo inolvidable, la albahaca al lado. Es como una planta protectora para los ajíes. Y listo. ¿Vieron que tan fácil es cultivar pimiento morrón? Es uno de los cultivos más luchones de la huerta y es muy fácil de tenerlo, muy fácil de cultivar. Puede estar en invernadero o al campo libre. Ah, ya lo que me olvido. Este cultivo es muy ideal para cultivarlo en maceta, ya sea de maceta de 30 centímetros, 40 centímetros, ya que es una de las plantas que con un porte pequeño da unos pimentones de muy buen tamaño, un fruto de muy buen tamaño. Así que es muy recomendable tenerle en la huerta. Y ahora sí, para concluir el video, un saludo muy especial para Maribel Gutiérrez, que su mensaje fue muy bonito, que por Facebook me dijo que le ayudó en la germinación de la granadilla y fue muy bonito. Hay algo más, estoy estrenando Instagram, así que si quieren pueden pasarse a ver algunas fotos que son de flores y huerta, algo así, ¿no? Y listo. Los invito a darle like, a comentar, a suscribirse, que es completamente gratis. Así que nada, piérdenos una pequeña suscripción, chequear todos los videos de la lista y dejar un bonito comentario, ya sea en Facebook, en YouTube o en Instagram, que recién lo estoy estrenando. Estamos ahorita en época de aislamiento, así que cultiven, hay tiempo. Nos vemos en un próximo video. Bye. Hay algo más, si deseas apoyar el canal, ahí en la cajita de descripción está la cuenta de PayPal. Cualquier tipo de ayuda es bien agradecida. Ahora sí, muchas gracias por ver este video. Bye.